Creo que ya tenemos a Rafael. Ya está, ya está, ya está. Vamos a aceptar a Brenda y que suba nuestro invitado, obviamente, que yo estoy pero nerviosa, soy su fan número uno. Ah, mira. Ya está. Vamos a ver si está ahí. Y Brendita. Brendita también le acabo. ¡Hola! Hola, hola, hola. ¿Cómo Rafael. está? A ver, va a subir a Brendita. Danos ¿Qué un tal? segundo. Ya está. Rafael, de verdad que soy soy tu fan desde que te sigo por YouTube, digo, enamorada de ti y de tu cerebro, de tu cerebro. Qué bueno, que me encanta, muchas gracias. No, a ti más bien por aceptar la invitación. Vamos a arrancar ya el programa. Déjame presentarte y tú me corriges si lo que estoy diciendo va bien, va en buen camino. De hecho, te comento que de todas las entrevistas que he tenido, no ha habido nadie que me ha compartido tanto, me ha hecho tantos reels, me ha colocado en su historia todos los días. Así que Sí, percibí la emoción. sí, sí. De verdad que sí. Rafael, voy a hacer un pequeño preámbulo, te voy a presentar y luego vas a conocer a mis dos compañeras de la conducción. Yo te vi en YouTube, yo estaba viendo documentales y de pronto veo un video enorme donde decía la historia del Perú. Y te voy a ser sincera, vi tu cara y yo dije, está guapo, tengo que ver qué va a decir este chico guapo. Entré a ver el video y tu manera de contar la historia me enganchó muchísimo. Yo sé que tienes 44 años, has nacido en el 82. ¿Tienes 43, no te 43? subas Ok, tampoco. ok, I'm sorry. Tengo Se te ve 43. bastante joven. Rafael, eres de Gracias. Lima, Ya me pero delataste. eres de Lima, pero Chiclayo te reclama como suyo. ¿Por qué? No lo sé. Chiclayo dice que tú eres chiclayano a cepa, pero bueno, ya tú nos contarás. No, a ver, ya. ¿Ya? Has estudiado ingeniería industrial en la de Lima, Ujú. eres escritor, docente e historiador. Quiero que nos digas también cómo pasas de ser ingeniero industrial a historiador. No, sí lo eres, Rafael. Yo soy Pau, de verdad que estoy muy contenta de que estés en el programa. Soy peruana, tengo ya 2 años viviendo en Sydney y espero que disfrutes el live, de verdad espero que lo disfrutes. Le voy a pasar la posta a Zoe para que se pueda presentar y luego Brendita y arrancamos con todas las preguntas que tenemos para ti. Excelente. Gracias, Rafael, por haber aceptado la invitación. La verdad es que yo al principio lo dudé un poco porque te vi en el canal de Betel. Como que dije, ¿what? Pero lo importante es que estás demostrando un gran respeto al estar acá y sobre todo a compartir tu gran conocimiento que tienes, ¿no? Para derribar tal vez estos mitos, algunos aspectos que pueden ser verdad o no tanto. Y definitivamente creo que va a ser un gran contenido. Muchas gracias por estar acá. Brendita. Hola Rafael, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda, también soy peruana de origen, vivo ya muchos años fuera del Perú, vivo prácticamente que a 30 años en Europa y pues qué bueno de que estés acá porque prácticamente muchos de los peruanos ignoramos en algún aspecto parte de nuestra historia y cultura y las cosas que realmente deberían hablar, ¿no? Como creo que una persona que practica te has instruido en lo que es prácticamente la cultura de peruana, sería bueno pues que digas cómo eran las cosas en su momento, ¿no? Y creo que muchos de acá, los que estamos en el panel, bueno, los pocos que estamos en el plato y la gente que está abajo, le, les va a agradar que prácticamente destapes eso, ¿no? Parte de esas cosas que realmente carecemos y que no nos han enseñado en en nuestra verdadera historia del Perú. Pues muchas gracias por haber aceptado, como dijeron nuestras compañeras, y un gusto de tenerte desde ya aquí en en el programa. Gracias, encantado. Rafael, de todo lo que hemos dicho sobre tu presentación, ¿qué es verdad y qué es mentira? A ver, ya, empecemos por la más álgida, por el tema de historiador, porque ahí sí creo que por respeto a la academia, te das cuenta que yo nunca digo que soy historiador.
Exacto. Lo que pasa es que los entrevistadores me lo suelen cuestionar y me dicen, no, pero si eres, desde el momento en que escribes o que haces divulgación histórica, incluso me dicen, tú no eres licenciado en historia, que no es lo mismo que ser historiador, porque han existido muchos historiadores que no son licenciados en historia, de repente la más importante, María Rondoroso. Pero de todas maneras yo sé que al mismo tiempo los que han estudiado historia como carrera, obviamente también me sienten como un intruso que dicen, oye, este que hace acá, y que viene a atribuirse cosas que no son. Y como, bueno, yo mismo soy profesor y por lo tanto respeto mucho el tema académico y formal, y yo siempre digo por delante que hago divulgación histórica y que no he estudiado historia como carrera. Ahora, también justamente para no quedar como un empírico tampoco, desde el 2020 estoy estudiando un doctorado en humanidades y cultura. Genial. Rafael, Ujú. están diciéndonos que el audio se escucha bastante bajo. Me parece, Ya, voy me a parece, acercar entonces. Ahora sí. Ahora sí, mejor, ¿no? Ya, mucho mejor. ya, perfecto. ¿No? Entonces, bueno, un doctorado es precisamente enfocado en la investigación y en la redacción de artículos y de elaboración de libros, así que ese es mi, digamos, intención de entrar al mundo académico como corresponde, ¿no? Pero siempre aclaro eso, siempre aclaro que yo no soy historiador de carrera, como bien has dicho, soy ingeniero, y claro, ¿cómo pasa un ingeniero a ser historiador o a hacer divulgación de historia? Pues eso lo hice a través de la escritura de libros. Desde antes, yo, desde el colegio diría, siempre me encantaba escribir novelas, cuentos. En un inicio incluso yo escribía sobre ciencia ficción, porque desde niño he sido recontra fan de la ciencia ficción hasta el día de hoy, por eso también estudié ingeniería. Y es en mi primer viaje a Machu Picchu que yo me enamoro de la historia y comienzo a escribir novelas históricas. Y conforme escribía, buscaba también más información, leía libros y encontraba que mucho de lo que decían los libros de historia se alejan de lo que nos enseñan en los colegios. Entonces ahí dije, esto merece que sea conocido, difundido más allá de una novela, y es ahí donde salen mis redes sociales de divulgación histórica de Capitán Perú que comenzó el 2017 y el próximo año voy a cumplir 10 años. ¿Y cómo tú decides ponerte Capitán Perú? Bueno, Pues físicamente tienes un parecido, a diría Steve yo, ¿eh? Rogers. Pero ¿a cuál Steve Rogers? El que ya está El más viejo, guapo, ya. el más guapo, el más guapo. Ah, fue la época de Avengers. A ver, ya. Acá, bueno, como estamos en vivo y creo que hay tiempo, ¿no? Me Dale, puedo dale. explayar más. Ya adelanté que desde siempre yo he sido fan de la ciencia ficción y de las historias de cómics, de las historias de superhéroes, pero solamente los que me conocen cercanamente saben el nivel de friquismo, ¿ya? Y el nivel que yo me meto a este mundo de la Comic Con, del cosplay. Yo he hecho cosplay desde el 2009. Yo pertenezco como a 4 clubes de fans de Star Wars. Oh Y my dentro de God. ellos conozco al club de fans de DC, del club de fans de Marvel, al club de fans pues de toda de Harry Potter, de El Señor de los Anillos, que la semana pasada hemos estado disfrazados en el cine porque han hecho el reestreno de la película, en la versión extendida en el cine. Entonces, para mí el tema de los disfraces y los superhéroes era pues, casi un día a día, era algo que yo lo veía, que era mi diversión del fin de semana. Entonces para mí fue muy natural unir ese mundo con la historia y decir, ah, bueno, a ver, vamos a tomar el traje de Capitán América, vamos a ponerle los colores del Perú, el escudo, como lo ven acá, y vamos a salir como Capitán Perú para hablar de historia. Genial, ¿ah? Te cae a pelo. Vamos a comenzar porque antes de que tú puedas subir al programa,
estuvimos con Zoe y con Brenda debatiendo un poquito lo que nos enseñaron en la escuela, que hoy en día puedo decir que he perdido tantos años en la escuela porque de verdad todos... Pero, ojo, yo te advertí, cuando tú me contactaste, yo te dije, ¿estás segura que me quieres llamar? Porque sí es verdad de que mi contenido es muy controversial, pero ay, no es controversial a nivel de, se arma la discusión en internet, es controversial a nivel, a mí me han vetado de San Marcos. ¿De verdad? Sí, a mí me cancelaron una charla que habían pedido los mismos alumnos y que había sido aprobada por resolución rectoral, que supuestamente es lo más alto de todo, porque, em, claro, también es verdad que me la aprobaron en la Escuela de Filosofía, que obviamente estos temas sí les da mucha alergia, ¿no? Lo ven muy derechosos, como dijo Zoe, ¿no? Comenzar a investigar, este salió en Betel, este salió en Willax, este, este debe ser facho. No me cancelaron la charla porque no podían cancelarla porque estaba aprobada por resolución rectoral. Pero no me quisieron darme local, o sea, el espacio, el aula, ¿no? El auditorio. Entonces era básicamente, ok, puedes dar tu charla, ahí tienes un jardincito si quieres darla, ¿no? Y tuve que buscar otras facultades. Al final di la charla, pero tuvo que ser en ingeniería de minas, como siempre, ingeniería totalmente apolítico y salvando la situación en el último momento. Oh my God. Ah, mira, esa parte no la sabíamos. Pero comencemos con mitos escolares, ¿te parece? Y tú nos dices verdad o Por supuesto, mentira. Yo claro, cómo arranco no. primero, Zoe, Pero bendita. antes, ¿no quieres que hable de Chiclayo? ¡Ay! Lo más Claro, importante, lo más lo más importante, importante para lo él. más importante. Es que, Rafael, yo vengo haciendo lives toda esta semana y hablando de tu persona, de lo encantada que estoy, y la gente de Chiclayo se ha levantado en armas. Ya faltaba poquito, así nomás, para que Arequipa diga que también tú eres arequipeño. Porque una cosa, yo no sé por qué Arequipa dice no, acá, pero Chiclayo, digamos, Chiclayo a mí dice no. El apellido Aita es chiclayano, El chiclayano, apellido chiclayano. es chiclayano neto. Toda mi familia paterna es chiclayana. Yo ya nací en Lima, pero es porque mi papá ya vino a Lima, pero todo el resto de mi familia son, es más, en enero ahorita acabo de estar en Chiclayo, justamente celebrando el cumpleaños de mi papá, que lo ha querido festejar allá. Me dicen que tu apellido es no solamente muy reconocido, sino, digamos, hay un cierto estatus. ¿Por qué? Creo que tú has estado o has trabajado en el Jockey Club de Chiclayo. No sé si eres Mi, tú o tu mi papá, tío, tu tío. el, el primo de mi papá, ha trabajado en el Jockey Club de Chiclayo, ha sido director deportivo, creo que más de 20 años, y además en Chiclayo hay, frente al hotel de turistas, hay un parque que se le llama el Parque Infantil, pero su nombre oficial es el Parque Salvador Aita Bloise, que era mi tío bisabuelo, el hermano de mi ¡Wow! bisabuelo. Mira, Juanita, que está comentando, es chiclayana. Y ella me ha dado todo tu historial, tu pasado, tu futuro y tu... Sabemos todo de ti, Rafael. Sabemos todo de ti. ¿Eh? Hasta me ha dicho, mira, mira, para que vea cómo son de chismosa la chiclayana. Paola, es familia de Viviana Rivaplata, por si acaso. ¿De verdad? Sí, mira. Y que Viviana, tiene una cevichería. Todo su lo que me han apellido, dicho. su apellido completo es Viviana Rivas Plataíta. Oh my God. Tenían razón. Tenían Tenía razón. razón, sí, 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 sí. Dios mío. Hasta ahora nunca le he conocido en persona. A ver si por ahí le pasan la voz a que se anime a hacer también un live conmigo, a jalar fans a mi página, porque, bueno, por el apellido nomás y sé que somos parientes, pero no he tenido el gusto de conocerla personalmente. Era verdad entonces todo lo que me han mencionado. Genial, genial. Arrancamos con los mitos escolares. Arranco yo primero y Adelante. luego vamos con Zoe y Brendita. Ujú. Dicen que el imperio incaico, y fue lo que me dijeron en el colegio, que era todo paz y amor. Todo era paz, amor. ¿Cierto? A ver, en realidad, muchas de las cosas que se dicen y muchos
de los conceptos que se manejan el día de hoy vienen de la filosofía. Eso es algo que yo últimamente estoy insistiendo bastante. Y para el siglo XVIII más o menos, cuando llegan a Francia todas las noticias de lo que era América, se crea esta idea de que América había sido un paraíso del Edén Exacto. en donde no existía el mal hasta que llegó a Europa. Y, y eso lo elabora el filósofo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, en un principio que se llama, un mito en realidad, se llama el mito del buen salvaje. ¿Qué significa el mito del buen salvaje? Rousseau afirmaba que el hombre nace naturalmente bueno y es la sociedad la que lo corrompe. Creo que no es una idea muy disparatada, ¿no? Es una idea que a todos se nos ha cruzado por la cabeza cada vez que pasamos por la Javier Prado, ¿no? Cada vez que nos toca tráfico, cada vez que tenemos pues un problema, digamos, vamos a hacer un trámite al gobierno, ¿no? Y tenemos que pasar por todo el papeleo, decimos, yo soy bueno, pero esta sociedad No, me no ayuda, no corrompe, ayuda. no ayuda, me hace generar odio en mí, ¿no? Bueno, este fue el pensamiento de Rousseau. El hombre nace bueno, es la sociedad la que lo corrompe, la sociedad es la que lo vuelve malo. Y por lo tanto, utiliza precisamente como ejemplo a las poblaciones americanas. Decía, pero ellas antes que llegue a Europa vivían en un paraíso del Edén donde no había guerra, no había mal, no había corrupción, no había pecado. Pero en una imagen, a ver, Rousseau nunca pisó América, pues, ¿no? Entonces, también que nos imaginaba corriendo calatos como Teletubbies por la pradera. Y en Ok. historia sabemos que eso no era así, o sea, era imposible. Ya hemos encontrado en la arqueología y lo vemos en los museos, las armas de guerra, las pruebas de conquista, de guerra que existía desde antes de la llegada de los españoles. eh, Huayna Cápac fue un inca que cuando se rebeló los Chimú mandó a quemar Chan, o sea, Chan ya estaba en abandono cuando llegaron los españoles porque Huayna Cápac había sido implacable con ellos. Huayna Cápac fue un inca muy drástico, ¿no? Que incluso las crónicas recogen que él ha dicho, eh, cuando se le rebelaba a alguien, era tan, digamos, su castigo era tan ejemplar que él decía, quiero que los indios rebeldes me vean en sus pesadillas, ¿no? Wow. Imagínate, ¿no? Y eso no es que vino un español y se lo puso eso para hacerlo quedar mal, porque es corroborado por la arqueología, ya que en Ecuador hay una laguna que se llama Yaguarcocha. Yaguarcocha significa lago de sangre. Y es porque Huayna Cápac, cuando se le rebelaron los caranquis, los llevó a esa laguna y mató a miles de rebeldes ahí. Y toda la laguna se tiñó de color sangre. Y de ahí la llamaron Yaguarcocha. Y cuando el día de hoy han hecho exploración, ¿no? Debajo del agua, han encontrado todos estos restos, todos estos Ah, cuerpos que mandó a matar Huayna Cápac. Así que esto ni siquiera podemos decir que es un invento español. La arqueología nos demuestra de que la sociedad incaica fue como cualquier sociedad en todo el mundo que tuvieron sus guerras, sus conspiraciones, sus vicisitudes, sus luchas de poder, y personalmente eso, ojo, no, yo no lo veo mala, que muchos cuando escuchan eso piensan que es dejar mal a los incas. No, yo creo que imaginar lo que los incas no fue es más bien ir en contra de su memoria. Para mí, el encontrar que los incas tuvieron sus luchas de poder, sus conspiraciones, sus guerras, sus conquistas, incluso sus envenenamientos, porque se habla de un par de incas que murieron envenenados, como Capas Yupanqui y el mismo Tupac Yupanqui. Eso para mí los ha hecho más cercanos, más humanos, ¿no? Es como aprender más de ellos porque también tuvieron errores, también hubieron gente mala y dentro de la gente mala hubo gente pues muy heroica que logró sobreponerse a todo ese mal y construir las maravillas que hemos visto, como es el caso del señor que tengo acá en mi pueblo, Pachacute Quinta Yupanqui, a quien yo admiro, ¿no? Pero Pachacútec fue grande no porque vivía en la pradera de Teletubi, donde todo era perfecto,
Pachacútec fue grande porque tuvo todo en contra, su padre lo abandonó en medio de la guerra, le iban a destruir Cusco, y él supo, digamos, cambiar todo eso para poder convertirse en tal vez el mejor Inca que hemos tenido en la historia. Y eso enaltece más su persona que el colocarlo como que nunca pasó nada, nunca hubo mal y todos vivían felices para siempre. Oh, interesante. Zoe, Brendita, ¿algún mito que del colegio? No tanto del colegio te cuento, pero en algún momento he ido de viaje y he escuchado que los incas ofrecían, y que para las personas que estábamos escuchando ellos nos sorprendió un poco, en sus rituales a mujeres y a niños, como ofrenda, como una forma de sacrificio. ¿En qué contexto Sí, se daba ello y en todo caso cuál era la finalidad, ¿no? Porque al día de hoy, si uno lo ve, dice, eso no teníamos la imagen, en todo caso, de los incas que actuaran de esa manera, ¿no? claro, ¿qué pasó con los incas? Si eran tan buenos, ¿cómo hacían esto, no? Pero, vamos, este es el sacrificio de la Capac Cocha. La Capac Cocha ha sido corroborada también arqueológicamente y el caso más famoso es la momia Juanita. La momia Juanita fue un sacrificio inca en la época de Pachacútec, precisamente, y también en Argentina encontraron unos niños en un nevado, los niños de Villaico, me parece que sí, si no me falla la memoria con el nombre. Esto significa que los incas pues fueron crueles, desgraciados. ¿Cómo van a ofrecer pues a la niña y a los niños, no a las mujeres? Estos misántropos, ¿no? Misándricos, que pues, justamente elegían una mujer para esto. Eh, yo no, yo no me colocaría en un juicio de valor o moral con mi visión del día de hoy del siglo XXI. Yo evaluaría esto, siempre todo juicio histórico tiene que hacerse con la visión de la época, por eso es tan difícil. Y la verdad, para la época, los sacrificios humanos eran lo más normal del mundo. Y de hecho, si nosotros nos vamos hacia el norte, a México, van a encontrar que las pirámides están llenas de Sacrificio. todas las calaveras con todos los sacrificios que se hacían. Y no solamente en México, en el mismo Perú existían Ujú. otros pueblos que eran realmente, ellos, digamos, hicieron sacrificios en masa. Y el mejor ejemplo es los chimú, ¿no? Cada vez que cavan en Huanchaco encuentran pues una serie de niños que, bueno, tienen señales de sacrificio, que les han abierto el pecho, les han sacado el corazón, etcétera. Dentro de ese contexto, hay que decir que los incas frenaron los sacrificios. Hay muchísimos menos sacrificios incas que los que se han encontrado en otras culturas. Entonces, en ese sentido, y los incas no solamente frenaron los sacrificios, prohibieron el canibalismo, ¿no? De los lugares donde llegaron los incas, ya el canibalismo ellos lo exterminaron prácticamente, excepto lugares más alejados de la selva, donde no entraban tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí los incas tenían un pensamiento más cercano al nuestro que al de, por ejemplo, los aztecas, pues, ¿no? O al de otros pueblos de la selva que hacían estas prácticas que lo veían más normales. Pero que haya venido un inca y haya dicho, ya, a partir de hoy nadie me hace sacrificios, no hubiera podido hacerlo, porque era la mentalidad de la época, era algo muy común. En, en una crónica que pasa precisamente con Pachacútec. Cuando Pachacútec muere, él, antes de morir, él pide que no se le haga capacocha. Él dice, mira, ¿sabes qué? No me sacrifiquen gente, no me sacrifiquen niños, no me sacrifiquen mujeres. Ah, que a todo esto muchos dirán, oye, por qué mujeres y por qué niños? ¿Acaso eso es machismo? No, es todo lo contrario. Los veían los más puros. O sea, cuando se hace un sacrificio a una apu, ¿no? Le das lo mejor. Entonces buscaban precisamente que lo más puro, lo mejor era alguien que no haya cometido maldad, que no esté impregnado de corrupción. Por eso elegían o mujeres o niños.
Entonces, Pachacute dijo, yo no quiero nada de eso, a mí no. Y su consejo se le fue encima, ¿no? El Capac Camachi del Inca, pues le dijo, no, estás loco, ¿cómo no vas a hacer sacrificios? Va a venir el fin del mundo. Ojo, los incas solamente hacían sacrificios cuando había una catástrofe. El de la momia Juanita, por ejemplo, coincidió con la explosión del Misti. A Pachacútec le explosionó el volcán en pleno gobierno, ¿no? Y hubo toda una catástrofe humanitaria que él tuvo que ir a atender porque se perdieron cultivos, la gente se moría de hambre. Era una situación bien catastrófica en donde era muy difícil decir, no, no, no hagan sacrificios porque la gente realmente pensaba que con el sacrificio se iba a apaciguar a la ira de los apus y se iba a calmar el volcán y iba a pasar lo malo, ¿no? Y Pachacute cuando dice, yo no quiero que me hagan este sacrificio, se le van encima y le dice, "Pues, estás loco, va a venir el fin del mundo, nos va a explotar otro volcán encima". Entonces él dice, ya, ok, está bien, pero que sea voluntario, no obligue a nadie. Y cuenta esta crónica que siendo el sacrificio voluntario se terminaron ofreciendo mucho más jóvenes que cuando era obligatorio, ¿no? Entonces, sí, pues tú ves fuera, dentro, a ver, si hablamos de los incas, se han encontrado menos de 40 sacrificios humanos. En otros pueblos, hablando precisamente de Lambayeque, tú buscas al señor Gesipán, y solo el señor Gesipán, tú ves que se enterraba pues con su esposa, con sus soldados, con sus sacerdotes, con su guardia y con su perro. Entonces la tumba del señor Gesipán está, hasta su perro está a sus pies, ¿no? Era normal en la época. Y dentro de todos los incas, pues ya no, los incas no ves pues que se moría el inca y se moría el solo, pues no, por ahí sí habían voluntarios, claro, pero no hacían una tumba como el del señor Visipán, ¿no? Entonces, dentro de todo, por eso ya los incas tienen un pensamiento más cercano al nuestro que otros pueblos. Wow. Y en esa línea, entonces sería verdad el hecho de que los españoles vinieron a civilizarnos. No, ¿Verdad, no. Zoe? Uy, tremenda pregunta, Buena porque pregunta. eso es algo muy, que se dice muy del lado Sí. hispanista, ¿no? Que se dice, pues claro, es que eran unos salvajes, unas bestias que se comían entre ellos y que Este, hasta que... Rafael, quiero hacer un paréntesis acá. Ujú, Yo aquí en ujú. Australia tengo algunos amigos españoles y cuando nos juntamos con ellos, nosotros por un tema de broma le decimos, oye, devuélveme mi oro, le decimos. La clásica, por Y tú sabes supuesto, lo que nos sí. dicen ellos nos dicen, joder, tía, ustedes no sabían qué hacer con ese oro. Mira, mira. A ver, tiene sentido en el sentido de que los incas no utilizaban el oro como moneda de cambio o dentro de la economía. El oro era una cuestión litúrgica. Era lo que se utilizaba en los templos para la adoración al sol. A ver, imaginemos el día de hoy, ¿ya? Imaginemos que llega una civilización extraterrestre y nos dice, queremos que nos venga todo su Petróleo. plástico. Y nosotros decimos, ok, bueno, mira, aquí tengo sillas de plástico, llévatelas. Pues no, ¿por qué? Porque para mí esta es una cuestión que no tiene un gran valor. Para los incas tenía un valor, pero no económico. Es más, para los incas mayor valor tenían las telas. O sea, el estatus de prestigio te lo daban las prendas que tú llevabas. Wow. ¿Por qué? Porque una prenda involucra más trabajo. Entonces, tú has visto pues esos mantos que tienen toda una serie de adornos, los tocapus, ¿no? Que son adornos geométricos y que tú ves y dices, oye, pero hacer esto es un chambón. Entonces, que el Inca se pusiera eso es como decir, mira toda la gente que le dedica tiempo a hacer esto que yo estoy usando como ropaje. Si encima tenía plumas que eran de la selva, eran muy difíciles de conseguir, con más razón. Por eso, el libro de Tupac Yupanqui que escribe José Antonio del Busto menciona que cuando Tupac Yupanqui va a la selva, uno de los regalos más prestigiosos que le hacen es una capa hecha de alas de murciélago. O sea, imagínate cazar toda una cantidad de murciélagos para quitarles las alas
y con esas alas coserlas y hacer una capa. Claro, el sujeto parecía Batman, literalmente, ¿no? Pero era el prestigio, no era, mira el trabajo que significa esto. Entonces, eso era Claro. definitivamente mucho más trabajo que lo que se podía hacer con el oro, con la plata. Así que por ese sentido sí es verdad que para los incas el oro era una cuestión de uso, pero no reflejaba el valor que tenía para los españoles, o para Europa, o para Occidente. Y por lo tanto, sobre el tema de civilizar, que lo he escuchado mucho entre los españoles, ¿no? Que dicen, ah, sí, pero entonces nosotros le llevamos la civilización. Bueno, a todos ellos siempre les digo que se nota que ni siquiera han leído a sus propios cronistas. Cuando lees a Pedro Pizarro, a Cristóbal de Molina, a José de Acosta, que era científico, no era cualquier bruto José de Acosta, que acá hay otro mito, ay, España nos mandó lo peor de su gente. Sí, No, España nos envió científicos, profesores, que fueron los que fundaron San Marcos. Vamos, San Marcos no fue fundada por un grupo de delincuentes que había salido de la cárcel, fue fundada por gente intelectual. Entre ellos José da Costa. José da Costa era biólogo, cartógrafo y descubrió la corriente de Humboldt 200 años antes de Humboldt, ¿no? O sea, esa corriente debería llamarse la corriente de Acosta. Y el sujeto escribe, los naturales del Perú tienen mucha facilidad para aprender y en muchos aspectos superan a los países europeos. Un científico español del siglo XVI. ¿Quién fue? Creo que fue Cristóbal de Molina, que escribió, no he visto en todos mis viajes mejor gobierno que el que tenían los incas. Y Pedro Pizarro decía que los incas eran la Roma de América y que era un imperio que en Europa tenías que remontarte a Roma para encontrar uno igual. Entonces, si ellos te están diciendo, acá hemos encontrado una joya, acá hemos encontrado genios que tenían un gobierno tremendo y que eran un imperio equivalente al mejor imperio de Europa, ¿cómo el día de hoy un hispanista te va a decir, pues, ah, no, nosotros lo civilizamos? No, pues eso no lo decían ni los españoles de la época, ¿no? Eso no lo decía ni siquiera el rey de España, porque Carlos V emite una cédula, la llamada cédula de honores, que reconoce a la nobleza inca como nobles al nivel de la nobleza española. Y tú no vas a reconocer como noble, pues, un bárbaro salvaje que has venido a civilizar. wow. Brendita, te veo, estás súper atenta y le dices, y estás, sí, sí, es verdad. Brendita, sí. Claro, valga la redundancia, ¿no? Después de tantas cosas, porque a veces cuando uno escucha, te pones a maquinar, interpretar en tu cabeza, ¿no? Y a veces no digo, o digo, ¿cómo puedes decirlo? Puede decirlo, no de mala forma, ¿no? Dices tantas cosas así, yo digo, ¿y cómo lo sabe? ¿O quién se lo dijo? ¿O por qué no? Bueno, son cosas que pasan en cada cerebro, cada persona. Pero bueno, No, de está todos muy modos, bien buscar las fuentes. Sí, claro, claro, es por eso eso es yo digo, ¿no? pensamiento Han crítico. tenido que retroceder tantas cosas en la historia, añísimos atrás, como para poder, pues, tomar eso, ¿no? Pero bueno, es en una parte también es como darle un poco más de vida a lo que realmente, pues, tuvo que pasar, ¿no? En el momento. Pero bueno, de todos modos, igual para mí creo que dentro de este tema resultaría mejor saber en lo que a mí me correspondería aprender, ¿no? O saber lo que pasa en nuestra comunidad, si en aquel tiempo, pues existía esta diversidad de sexualidad también en este periodo incaico, ¿no? Tremenda pregunta. Por favor, Rafael, sé honesto. Eh, Be honest. sí, sí, voy a ser totalmente honesto, pero igual me ha costado responderla mucho porque no podemos, otra vez, nuestro pensamiento está moldeado por nuestro entorno y nuestros propios procesos históricos. Nuestro concepto de diversidad actual que manejamos el día de hoy no lo podemos extrapolar a la época de los incas. ¿Ok? Entonces, y de repente cuando ponga los ejemplos me van a entender. De repente cuando diga los ejemplos yo mismo les voy a preguntar a ver si esto califica o no. A ver, atenta, chicas, ¿ah? En el Tahuantinsuyo
debería decir incluso que la diversidad era diversa, valga la redundancia, pero no era homogénea la cuestión, ¿no? Mm. Sino que, por ejemplo, era muy diferente en el norte que en el sur. Vamos, hasta el día de hoy. Hasta el día de Bueno, hoy, bueno. el norte es mucho más liberal, más permisivo, el sur es mucho más conservador, y en el sur, sí es verdad que toda la zona sur era muy restrictivo el tema de la sexualidad, pero en el norte no. En el norte, desde antes de los incas, hemos encontrado expresiones que no son comunes en la historia universal. Y la que más me ha llamado la atención es la capullana. La capullana era para empezar, partamos de acá. El norte había matriarcados, cosa que no ha existido entre los incas. Creo que hasta el día de hoy, hablando de mis Permanece, amigos de yo creo que Chiclayo, permanece esa tendencia. sí, el matriarcado se mantiene, ¿no? Pero desde muy tempranos tiempos, por ejemplo, los mochicas ya tenían a la dama de Cao, una gobernante, mujer con prestigio. Igual se han encontrado ídolos con características femeninas en Cajamarca, en Cunturhuasi. Em, y la capullana es un caso muy especial, porque la capullana, ella era la curaca de los Tayanes, o sea, de la zona de Piura y Tumbes, y no solamente era un matriarcado, sino que ella practicaba la poliandria. ¿Qué es la Poliandria. poliandria? Todos conocemos la poligamia, ¿no? Poligamia. Ya. Un hombre que tiene varias esposas. Ujú. Esta era una mujer que tenía varios Varios esposos. ¡Ay, maridos. qué chévere! ¿Ya? Me considero igual entonces. Sí. Te identificas con la capullana. Bueno, te cuento algo más todavía. Capullana. Si uno de los maridos no le funcionaba la capullana, ella lo despedía y en el matrimonio con su reemplazo, el marido que había sido despedido tenía que estar en el último rincón como señal de humillación por no haberle cumplido. Mm. Ya sabes, Chicas, por si Doro. acaso este es un mal ejemplo que estoy dando, no lo copien, no nos traten así, La capullana. no quiero estar en el último rincón de un matrimonio, por favor. Oh, Perdón, un paréntesis. Prácticamente eso se puede ver como lo que sucede hoy en día, el feminismo, ¿no? Ya muy radical. Sería prácticamente Era, visto así, ¿no? era un aspecto, claro, de primacía, muy feminista, ¿no? Muy de primacía Supremacía. de la mujer. Em, pero claro, yo no sé si esto califica dentro de la diversidad, ¿no? O sea, es algo a nivel de historia universal, ojo, no hablemos solamente del Perú. Son poquísimos casos contados en la historia de todo el planeta donde vemos a una mujer que tiene varios maridos, no, a ver, no cierto. como una jugadora, ¿no? Sino como sistema político, o sea, algo institucional. Entonces, por ahí ya encontramos que el norte había prácticas muy distintas que las del sur y prácticas únicas tal vez a nivel mundial. En el caso de los incas, también es un caso controversial. ¿Por qué? Porque sí, porque fíjense, siendo muy restrictivos, por ejemplo, en temas de homosexualidad, Ujú. no lo eran en temas de transvestismo, porque había fiestas donde el hombre se vestía de mujer. Y por alguna razón, para ellos eso era muy aceptado dentro de la fiesta, dentro del baile, pero no la homosexualidad. Por eso no hay que verlo con los ojos de hoy. Y voy a poner otro caso. Em, Porque cuando he buscado, y ojo, acá quiero citar el libro de Sexualidad en el Imperio de los Incas, de el autor Vargas, el cual tuve la oportunidad de entrevistarlo en mi canal, así que también hay un video en mi canal que hice hace muchos años cuando el autor sacó el libro sobre sexualidad en el Imperio de los Incas. Y él comentaba que
Por ejemplo, los incas restringían el tema de homosexualidad en el pueblo, pero que sí existía rituales que involucraban actos sexuales Sexual. entre dos hombres. Curiosamente no entre dos mujeres, pero sí entre dos hombres, ¿no? Entonces, eh, los, en este templo dedicado a una deidad en específico, se practicaban estos actos, Pero, pero, Rafael, pero no fuera. Mm. Dime. Rafael, por ejemplo, me has hecho recordar ahora, en Roma, los documentales de Roma, el emperador tenía como que una vida sexual muy abierta y que la Muy activa, sociedad, no, exacto, y es más, sí, no solamente con mujeres, sino también con hombres, y se dice que elegían a los más atractivos para físicamente, a los más guapos, sí. y la sociedad lo permitía. Entonces yo dije, si en Roma se daba este contexto, en el Imperio Incaico podría haber pasado lo mismo o socialmente éramos como que más, no, eso simplemente tras bambalinas. Encontré un caso de una crónica donde posiblemente se da a entender que quien haya realizado eso haya sido Sinchi Roca, segundo Inca, hijo de Manco Cápac. Mm. ¿Por qué? En esta crónica te dice que a Sinchi Roca eh, le acercaban, tendría que buscar la palabra exacta, bueno, pero menciona una palabra en quechua, y que es una palabra, pero es una palabra utilizada con doble significado, porque se puede entender como hombres jóvenes afeminados, pero también se puede entender como una hierba que era un afrodisíaco. Entonces, Ah, no sabemos si el sujeto necesitaba su propio Viagra o si necesitaba a sus jóvenes para hacer alguna de estas cuestiones. Pero después de él no. Y yo creo que esto viene también a partir de Pachacútec, pero por una cuestión más histórica, incluso diría que moral. ¿Por qué? Porque en la época de Pachacútec, él, eh, él tenía un hermano, que era un desgraciado, pues Inca Urco. Inca Urco era un pendenciero, ¿ya? El sujeto vivía borracho, meaba en las calles de Cusco, se levantaban las vírgenes del sol, o sea, el sujeto era ya un extremo, ¿ya? De la vida libertina. Y Pachacútec más bien fue criado en el extremo opuesto. Nos dice, por ejemplo, que su madre no lo cargaba de niño, sino que a la hora de darle de lactar, lo En acostaba la en el espalda. suelo y ella se ponía encima, ¿para qué? digamos, para que no se engría. O sea, Pachacútec fue criado como un espartano, ¿me entiendes? Tuvo una disciplina militar. Y lógicamente, cuando llega la guerra con los chancas, el hermano borracho que vivía la vida loca terminó huyendo de Cusco y él, que había sido criado con la disciplina militar, pues se encargó de toda la defensa y le ganó a los chancas. Entonces, desde ahí, como que gana este modelo. Y a partir de entonces hay una disciplina muy férrea entre los jóvenes, especialmente en Cusco. Por eso dije, Cusco es muy restrictivo. Recordemos que los incas, también por la coyuntura que vivían, en donde la sobrevivencia en los Andes no es fácil, se convirtieron en una máquina de eficiencia. Entonces, al pueblo, ellos les convenía que el pueblo se reproduzca. Y es por eso que nosotros vemos que cuando en una casa tenían un hijo nuevo, le daban topos de tierra. Entonces, a la familia le conviene tener más hijos porque eso me da más parcelas, Claro. más topos, y voy a tener más para sembrar y voy a tener más abundancia. Y el imperio también le convenía porque iba a tener mayor volumen de jóvenes para la guerra. Entonces era un ganar-ganar. Entonces, por eso todas las políticas estaban pensadas, digamos que, a ver, qué es lo que nos es útil, qué es lo que nos conviene.
Y por eso decía que no había un pensamiento de cómo me siento, cómo me identifico, cuál es. No, era un pensamiento de yo acá qué tengo que hacer para sobrevivir y para salir adelante. Entonces, y es ahí por eso se explica que en los templos sí haya rituales que involucren a actos homosexuales. ¿Por qué? Porque no se hacían por una cuestión de gusto. No es que, ay, a mí me atrae este chico, entonces ya, venga para acá. Se hacía con un pensamiento de que esto va a traer mejores lluvias, esto va a traer pues que esta deidad en específico no se moleste con nosotros y por lo tanto vamos a tener un Ah. beneficio. Entonces, yo por eso preguntaba, yo no sé si esto es diversidad, porque si alguien lee y dice, ah, pero mira, en los templos sí se permitían estos actos. Otra persona te va a decir, ay no, pero ese es un tema de clasismo, porque al pueblo no le dejaban, pero al sacerdote que manejaba toda la cuestión, sí lo dejaban. Pero yo creo que era más su pensamiento muy práctico. Los incas eran tremendamente prácticos y decían, a ver, a mí qué es lo que me conviene y lo que me conviene lo voy a fomentar y lo que no me conviene, pues no. Uh, Rafael, para que nos aclares un último mito. Yo siempre he escuchado, y no sé si soy Benita también, pero por ejemplo, ¿no? Al Congreso de la República le dicen, hay tantas leyes que ninguna se cumple. Cuando antes Amayuya, Amaqueya y Amazúa se acabó. Nada más. Sí, Tres cositas suficientes. sí. Es cierto que los incas no, o sea, no habían más leyes y tampoco castigos. La referencia más temprana al Amazúa Mayuya Maqueya famoso es del siglo XIX de un inglés llamado Miller, que peleó por la independencia del Perú. No antes del siglo XIX no encontramos ninguna referencia a la Maisúa Mayuya Maqueya. Era, de hecho, sí encontramos un código legal, que no era un extenso código. Vamos, el día de hoy sí es cierto que en el Perú existe un sobrevolumen de leyes que ya vuelve la burocracia muy impráctica. Y ya hay expertos en legislación que ya me han dicho que los mejores gobiernos se manejan con pocas leyes, ¿no? Y que digamos, no hay ese papel tan impositivo del Estado. Sin embargo, ya, pues reducirlas a tres también es un extremo y hubiera sido inmanejable para el tamaño que tenía el Tahuantinsuyo. Y de hecho, no, pues ni siquiera el no robar, el no ser ocioso y el no ser mentiroso, ni siquiera eran las principales penas, digamos. La principal pena, de alguna manera, la dejé entrever antes. Era rebelarse contra el Inca o de desobedecer al Inca. Porque ellos sabían, pues, que el Inca era el que mantenía todo unido. Fíjense, otra vez el pensamiento práctico. Estamos hablando de un imperio que llegó desde el sur de Colombia hasta Chile y Argentina, hasta el río Maule, hasta abarcaba pues 5 o 6 países de la época actual, en una época donde ni siquiera tenían caballo, o sea, todo lo tenían que hacer a pie. Mantener todo eso unido Wow. era pues un reto. Entonces, y el que lo mantenía unido era la figura del Inca. Por eso, si alguien desobedecía al Inca y el Inca no era implacable, todos los demás pues se le trepaban a la cabeza inmediatamente. Y es por eso que los castigos contra la rebeldía o contra la desobediencia eran pues los más terribles de todos, ¿no? Te convertían en tambor, ¿no? Te mataban a ti y a toda tu comunidad. Ojo, los castigos incas no eran personales. Esa es otra cuestión también que quería abordar. Y regreso a lo que he dicho antes. Nuestro pensamiento de hoy es producto de nuestro proceso histórico. Y nuestro proceso histórico involucra filosofías que son modernas. Y un ejemplo muy claro es el individualismo. El individualismo es una filosofía también moderna que no existía en la época del Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo existía un pensamiento de comunidad, donde la base social era el ayu. Y por lo tanto, si tú cometías un delito, no es que te castigaban a ti, como te dicen hoy, ¿no? Ah, es mi hermano y yo no sé nada. No, te castigan a ti, Oh. castigan a tu familia, castigan a tus vecinos, castigan a toda tu comunidad. Ah.
Y claro, tú vas a decir, oye, pero estás loco, ¿por qué si mi hermano comete un delito, por qué me van a castigar a mí? Ah, porque tú se lo permitiste, porque tú no le evitaste, o porque tus padres lo han criado para que haga eso. Entonces también eres esa castigado. O sea, tiene su lógica también coherente dentro del pensamiento, ¿no? Obviamente es muy distinta a nuestra lógica actual, en donde cada uno se hace responsable de sus actos, pero también porque ya tenemos un pensamiento más individualista y Claro, también ojo que estamos hablando que el romanticismo surge en el siglo XIX y por lo tanto todo el tema del matrimonio romántico y que yo visto por ¿Qué amor pasó? es cuestión moderna. Los matrimonios antes eran por conveniencia u obligados. No es que, ay, yo me enamoré. Ahí está el tema también del drama de Ollanta, ¿no? Que sí se enamora del hijo del Inca y el Inca pues lo manda a perseguir, lo manda a exiliar a este general y este general hace una guerra porque se enamoró. Pero ahí justamente vemos que no te podías casar porque te enamorabas, querías. Y es más, una de las penas también castigadas era la desobediencia cuando el Inca mandaba a casarse a una mujer. O sea, si el Inca le decía a su hermana o a su hija o a una mujer le decía, ahora tú te vas a casar con este curaca, tenía que hacerlo, si no pena de muerte. Otra vez, no, pero qué maldito desgraciado el Inca, es que era la forma de hacer alianzas. No existía pues los notarios de hoy que tú dices, ya, firmamos un contrato. El Inca tenía que hacer una alianza, iba donde un curaca y le entregaba una hermana o le entregaba una hija. Y si la hermana decía, no, este es un viejo apestado que no me gusta, está feo, no había está igual. feo, ¿no? Era un insulto a ese pueblo y era motivo de reiniciar una guerra. Entonces también, pues, ¿no? Por No eso se entendía la hay que relación. entender a los incas dentro de su contexto, no en el pensamiento que tenemos el día de hoy, que ya ha pasado por muchos tamices y muchas otras ideas, sino tendríamos que vivir en el siglo XVI y pensar como un runa del siglo XVI para recién hacer un juicio a los incas. Qué difícil. Zoe, Brendita, tienen, Sí, yo tengo varias, ¿ah? Pero yo quisiera retroceder un poquito Ujú. y cuando hiciste referencia a que si podríamos nosotras determinar si era una expresión de la orientación sexual, estas prácticas que se han evidenciado, ¿no? Y que era más por conveniencia, es lo posible, ¿no? Que por una cuestión individual. Entonces podríamos señalar que los españoles trajeron la homosexualidad buen punto. después de la conquista, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, recordemos que para la época de los españoles esto también era un tema tabú. Y de hecho no he encontrado muchas evidencias tampoco de prácticas homosexuales dentro del mismo virreinato. Em, y acá sí podríamos decir que el cuán, cuán, ¿cómo decirlo? Se destraba o cómo se deja el tabú, ¿no? Principalmente en el siglo XX, a partir de mayo del 68, en donde ocurre esta famosa rebelión de los estudiantes con el lema de prohibido prohibir, y estamos hablando de época muy reciente, y si existía antes, estaba bajo la línea de la Revolución Francesa, de la Ilustración también, que comenzó a ver aceptable muchas de estas ideas, o comportamientos, o estilos de vida, porque antes no. Ojo, otra vez, significa que antes, lo que los españoles también eran unos malditos desgraciados. Em, yo acá, antes de meterme a un juicio de valor, yo siempre lo evalúo dentro del contexto de cada época. Claro. Y a mí no me hace casualidad que justo
comenzamos a ser más tolerantes con estilos de vida eh, cuando existe el boom poblacional en el planeta. Y fíjense que no es casualidad, que uno de los argumentos es, ay, pero ya existe demasiada gente, ¿no? Ya existe sobrepoblación, entonces, ¿para qué reproducirnos? Eso ocurre a partir de los 60. Precisamente los boomers, esa generación boomer se llama así, porque ustedes ven la curva poblacional y la población se multiplica a partir de mediados del siglo XX para adelante, por distintas cuestiones. Avanza la medicina, crece la esperanza de vida, la invención de la penicilina fue una gran cosa, ¿no? Ya la gente no se moría tan fácilmente. Y las guerras mundiales también mataron muchísima gente. Entonces, el superar las guerras mundiales hizo que, sumado a la tecnología, a la medicina moderna, bruma un despegue poblacional y el tema de procreación ya no sea tan relevante como lo era antes. Otra vez vuelvo al tema de la sobrevivencia de los incas, ¿no? Los incas te daban tierras mientras más hijos tuvieras. Y si se dan cuenta, hasta el siglo XX era muy mal visto no tener hijos. Es más, nuestras abuelas, ¿cuántos hijos tenían? Uy, ¿Cinco? ¿Ocho? ¿Nueve? mi abuela era Eh, brava, tenía 12. Imagínate, Una cosita. mi abuelo tuvo 10 hermanos, mi abuelo materno. Porque era, en esa época era lo bueno, era lo ideal, ¿no? Lo ideal es, oye, reprodúcete, ¿por qué? Porque no existía el boom poblacional. Nadie te hablaba de sobrepoblación, ni había razón de ser, porque teníamos pues la cuarta, quinta parte de la población que tenemos hoy. Entonces, más bien era, no, hay que hacer sobrevivir la especie. Entonces, era socialmente encomiable multiplicarte. Porque también pensemos que estamos en una época en donde se te venía una epidemia, se te venía pues una peste negra y te arrasaba con la mitad de la población de Europa, ¿no? En América sucedió muy parecido, ¿no? Cuando llegaron las enfermedades de Europa que no teníamos defensas y la gente se moría de gripe. Entonces, tú no sabías en qué momento, pues te venía una epidemia y te arrasaba toda la población y necesitabas reponerla porque si no, tu población se extinguía, o sea, era así de dramático. Entonces, el tú decir, eh, no, pero sabes que a mí me gusta una persona del mismo sexo y por lo tanto voy a convivir con ella y no voy a tener hijos, en esa época era visto pues como traición a la patria, ¿me entiendes? No es como que el día de hoy vendas al Perú, ¿no? Vendas territorio nacional, es una cuestión muy de Wow. sobrevivir, muy de tenemos que hacer esto para no extinguirnos. Y recién ya cuando el tema de la sobrepoblación comienza a estar en primera plana, es que comenzamos a decir, ah, bueno, ya, ok, esto ya no es tan importante, entonces se vuelve más aceptable dentro de la sociedad. Entonces, yo no diría que esto lo trajeron los españoles. O sea, a ver, pues, actos homosexuales han existido toda la vida. Eso han existido desde, ya lo mencionabas, los romanos, los griegos y los babilonios y seguramente desde el inicio de la humanidad. Pero yo no lo estoy viendo como algo puntual, algo que, venía alguien y lo hacía escondidas. Yo lo estoy viendo como una estructura social, como algo, digamos, qué tan permitido es, qué tanto se fomentaba en la sociedad, ¿no? Es justamente porque se está tomando a los españoles como un bloque. Entonces los españoles trajeron, no, actos homosexuales los tenemos en los huacos, ¿no? Entonces los Sí, mochica también te colocan huacos con personas del mismo sexo teniendo relaciones, pero eso no significa que era una política permitida a nivel de gobierno o de Cierto. Estado. Eso recién comienza pues en el siglo XX, de época muy reciente. wow.